Hola, bienvenidos. En esta oportunidad voy a seguir hablando de la novela de Philip K. Dick, El hombre en el castillo, en esta edición, la edición de Minotauro, El hombre en el castillo por Philip K. Dick. ¿Qué quiero decir en esta ocasión acerca de esta novela? Bueno, lo primero que diré es que uno puede imaginarse a esta novela como una secuencia de escenas en las que ocurre un proceso de desalienación. Alguno de los personajes tiene una suerte de iluminación que le permiten darse cuenta de que el conjunto de convenciones sociales que determinan su mundo social puede desmoronarse en cualquier momento o que incluso podría cambiar en un sentido determinado intencionalmente. Como ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, esto es lo que hace que los marxistas norteamericanos, los marxistas de la Academia Estadounidense de Letras, sean los que encuentren en Dick un auténtico visionario respecto de la situación social en la que nos encontramos. Para ellos, esta novela, con su secuencia de escenas en las que ocurre un proceso de desalienación, es una novela progresista, de izquierda, vamos a decirlo de esa manera, como se estila por estos lugares, por México. Entonces, voy a comenzar esta charla con la cita de unos de los pasajes decisivos de esta novela. El pasaje decisivo, porque pues yo voy a decir que todos son decisivos, está en el capítulo 5, en la página 67. ¿De qué trata el capítulo 5 que está en la página 67 de esta obra de Philip K. Dick? Es el momento en el que Bingham Matson se encuentra reposando con su amante Rita y recibe una llamada de uno de sus aliados, Ray Calvin, que le comunica que los han descubierto, que uno de sus clientes que les compra baratijas, que le compra falsificaciones, que le compra a las falsificaciones que vende a los japoneses, porque los japoneses tienen un gusto desmedido por la historia estadounidense y por todo lo que esa historia ha dejado. Recordemos que la historia no es otra cosa que el conjunto de los vestigios que han quedado frente a nosotros. Entonces, cuando los japoneses están comprando esos vestigios, de manera muy literal, están comprando la historia de Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que hacen los norteamericanos que están ocupados por el gobierno japonés, por el imperio japonés? ¿Qué hacen? Les venden una historia falsificada. Y Bingham Matson es uno de esos empresarios que ha hecho fortuna, pues vendiendo falsificaciones. Se las vende a un determinado número de clientes, a los cuales provee, y eso se lo venden a los japoneses. Esa es más o menos la estructura de la venta de baratijas en Estados Unidos, y lo que están haciendo, pues en realidad es vendiendo su historia inventada. Así que estará muy embellecida en esos artículos que falsifican. Pues bien, Ray Calvin, uno de estos proveedores de baratijas, le notifica a Bingham Matson que finalmente los han descubierto, que uno de sus clientes, Robert Childan, fue pues cogido con las manos en la masa por un alto funcionario japonés que descubrió que los revólveres que vende pues son estafas. Y eso es lo que le están comentando a Bingham Matson. Bingham Matson, cuando habla, no se da cuenta que frente a él está su amante Rita. Su amante Rita oye la conversación y se sorprende de que Bingham Matson se encuentre un tanto contrariado. Se siente un tanto, pues, chantajeado. Entonces Rita le dice que cómo es posible que lo chantajeen, que llame a la policía. Por supuesto, Bingham Matson se resiste a hacerlo porque pues él es en cierto sentido, él es un criminal y no quiere quedar como lo que es, un vendedor de baratijas para los japoneses. Eso representaría algo muy malo para él, para su negocio sobre todo. Cuando están discutiendo, se acaba el encanto de estar con la amante y Bingham Matson, decide llevar a Rita a su casa. Cuando se suben al auto, Bingham Matson le dice a Rita que tenga cuidado con un encendedor, porque ese encendedor estuvo en el bolsillo, en las manos de Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. Rita en ese momento le exige a Bingham Matson que sustancie esa afirmación, que le enseñe algún certificado de que efectivamente ese encendedor es real.
Y aquí es cuando Matson le suelta a Rita toda una teoría acerca de la historicidad de los materiales y de por qué su negocio de las antigüedades trucadas funciona, porque no es posible distinguir cuando un objeto ha pasado por un proceso histórico y cuando no, que todo eso depende de nuestra cabeza, es decir, de nuestra certeza, de nuestra capacidad de sustanciar esa afirmación. Rita le exige ver el certificado a pesar de todo lo que le dice Matson. Se lo muestra y entonces ella dice, bueno, sí, estuvo ahí. Y Matson le dice así con un aire triunfante, pues lo ves, tú no me crees hasta que ves otra cosa. En realidad el encendedor no vale nada. Lo que vale es el certificado que demuestra que estuvo en el bolsillo de Franklin Delano Roosevelt. Y Rita le dice un tanto sin tomarlo muy en cuenta, si Franklin Delano Roosevelt hubiera sobrevivido, quizá los Estados Unidos le hubieran ganado a las potencias del eje. Windham Matson, por supuesto, se muestra escéptico ante ello. Todos los hombres que son muy realistas y que están demasiado apegados a su realidad social son escépticos ante afirmaciones de este tipo, como si ahora alguien lo dijera frente a nosotros, las potencias del eje hubieran podido ganar. Bueno, muchos dirían eso era imposible, los Estados Unidos tenían una base industrial mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Una guerra, recordémoslo, no es otra cosa que la demostración de fuerza de nuestra capacidad industrial. Entre más capacidad industrial tenemos, más podemos construir aviones, cañones, etcétera. Y por supuesto también de la fecundidad de nuestro pueblo. Entre más fecundo ha sido nuestro pueblo, pues más soldados hay. Los Estados Unidos tenían todo, fecundidad y capacidad industrial, y eso es lo que nos dicen llevó a la derrota de los nazis. Una explicación en la que se entreveran problemas filosóficos. ¿Cuáles problemas filosóficos? Los de la contingencia y la necesidad. Es la historia, el transcurrir humano en el mundo, el resultado de una serie de actos necesarios y se encamina por ende hacia algún tipo de fin. Esas son las historias filosóficas que nos cuenta el idealismo alemán. Para un discípulo de Hegel no queda duda, es así. Para alguien que no es un idealista, la historia no es otra cosa que un conjunto de contingencias. Por eso a los marxistas norteamericanos les encanta Dick, porque muestra la acción corrosiva, dicen ellos, la acción corrosiva de la contingencia en la historia. Bueno, entonces Rita, la amante de Windham Matson, le dice eso a este personaje. Si hubiera sobrevivido Franklin Delano Roosevelt, si no hubiera sido asesinado, en el mundo contrafáctico de Philip K. Dick hubo un asesino de Franklin Delano Roosevelt, es posible que las potencias del eje no hubieran logrado su victoria. Windham Matson, como ya lo dije, se manifiesta escéptico. Rita le comenta, he estado leyendo una novela, y Matson pues, no le hace caso. Una muestra más del machismo. Entonces Matson no le hace caso, la oye, pero no le hace caso. Le dice Rita, he estado leyendo una novela que se titula La langosta se ha posado, de un autor que se llama Houghton Abbetson. ¿La has visto? ¿La has leído? Matson, por supuesto, no la había leído, la había escuchado, la consideraba una moda más de las muchas modas y locuras que caen sobre la gente y le dice, sí, la he leído. Entonces, ¿recuerdas que es una historia en la que las potencias del eje son derrotadas? Sí, pero eso es imposible. Las potencias del eje no podían haber sido derrotadas. Y le dice Rita, y hay alguna serie de detalles. Franklin Delano Roosevelt prepara a la nación. Una vez que llega la reelección, no es elegido alguien como Brick, sino Rexford Tugwell. Eso nos lo dice Philip K. Dick. Rexford Tugwell. Y se declara abiertamente anti-alemán. Y se prepara al país para entrar a la guerra. Y logra abatir a los japoneses en Pearl Harbor. Matson se queda viéndola como nos vería un obradorista diciéndonos es imposible que el PRI me vuelva a ganar. Y así le dice Matson a Rita, no, es imposible que los alemanes o los japoneses hubiesen sido derrotados por Estados Unidos. Estados Unidos era una nación en decadencia. Esto es importante. Las personas que están demasiado constreñidas a su situación social consideran siempre que quien fue derrotado porque era decadente. Dejan de lado cualquiera que hayan sido sus virtudes, etcétera, porque
a lo que están abocados es a una visión ideológica, a la visión ideológica de su partido, a la visión ideológica de los ganadores. En este caso, Dick nos está mostrando cómo si los alemanes hubiesen ganado y estuvieran pues colonizando los Estados Unidos, muchos norteamericanos obviamente se opondrían a ellos, pero muchos no. Muchos encontrarían maneras de justificar esa derrota de los Estados Unidos. Eran un país decadente, la gente comía muchos huevos fritos, etcétera. Estaba lleno de judíos, de comunistas, etcétera, de plutócratas. Y dice una frase maravillosa que yo creo le va a gustar a todos los seguidores de una cierta izquierda un tanto esperpéntica. No hay una tontería más grande que el mercado. Así nos lo dice. No hay algo más tonto que el mercado. Aquí hasta lo subrayé, está en la página 75. No hay nada más tonto que la competencia económica. Eso es lo que nos está diciendo Bingham Matson. No hay nada más tonto que la competencia económica. ¿Dónde hemos escuchado eso? Lo hemos escuchado mucho, mucho. Pero este es un personaje de ficción. Lo que trata de mostrarnos la crítica de esta novela es que esta novela cumple el objetivo de la literatura, que es poner en jaque el pensamiento habitual, los poderes establecidos que han congelado nuestra manera de ver las cosas y que nos han llevado a una visión del mundo como necesaria. Si alguien ganó, es porque era necesario que ganara. Eso es lo que dicen todos los que ganan. Si yo gané, es porque las potencias ultraterrenas están conmigo, porque la historia está conmigo. No pueden aceptar que sea el resultado simple y llano de una contingencia, de una alineación de fuerzas momentánea la que los llevó ahí. No, debe de haber sido algo más. Y en ese sentido muestran que son idealistas. Los marxistas de toda la haya gustan de este tipo de historias filosóficas y de estos momentos de iluminación. Sin embargo, hay una tensión fundamental en el marxismo y en todo ese tipo de personajes idealistas que se resisten a hacerlo, que se resisten a declararse idealistas. ¿Cuál es esa tensión fundamental? La de la contingencia y la necesidad. Para abatir este mundo, que es el mundo que no le gusta a los marxistas, deben de asumir que este mundo es contingente. Pero al asumir lo contingente, están impidiendo, por decirlo así, que sea necesario y por lo tanto están diciendo también que así como es posible que ellos ganen, es posible que no ganen. Así de sencillo. Si se asume la contingencia, se asume la posibilidad de que uno gane, pero también de que uno no gane. Los alemanes pudieron haber ganado la guerra. Igual pudieron no haberla ganado. Los Estados Unidos la ganaron, lo cual fue una contingencia, una alineación contingente de fuerzas en ese momento. Igual pudieron haberla perdido si hubiese pasado cualquier otra cosa. En la novela de Dick, el elemento fundamental que llevó a la derrota de los Estados Unidos, según él, es que no estaba Franklin Delano Roosevelt al frente. Ese fue el origen de la derrota de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, en la novelería de Dick. Y luego vuelvo sobre la tensión que acabo de mencionar. Una tensión, ¿asumimos la historia como necesidad o asumimos la historia como contingencia o encontramos la manera de que la contingencia y la necesidad se imbriquen? Pero si asumimos la contingencia, entonces estamos diciendo que podemos ganar o perder. No hay nada que nos lleve a ganar, ni nuestra moralidad, ni nuestra belleza, ni nuestra inteligencia. Podemos perder ante alguien que sea más malo, más tonto y más feo. No hay ninguna característica, si asumimos la contingencia histórica, que nos lleve necesariamente a ganar. Ahora bien, por el contrario, si asumimos que necesariamente las cosas ocurren por necesidad, estamos asumiendo que el orden que vemos alrededor pues no es realmente desafiable. Es, como diría Leibniz, el mejor de los mundos posibles. Pero el marxismo asume que este mundo está en tránsito, que este capitalismo está en cambio constante y que ellos saben cuál es la dirección de ese cambio y que por lo tanto podrán subirse a la ola y dominarla. Eso es lo que asumen, no lo han logrado hasta ahora, no lo van a lograr nunca, pero es lo que venden. Pero estamos hablando de literatura. La literatura nos debe de llevar a pensar de otra manera. Eso lo logra Dick perfectamente. También es lo que quiere el marxismo en cierto sentido.
llevarnos a la convicción de que las cosas pueden cambiar y de que ese cambio lo podemos inducir intencionalmente cada uno de nosotros si nos organizamos. Bien, volvamos a Dick. Ya mencioné que uno de los elementos básicos de la novela es esa constante aparición de la desalienación. Entendemos por desalienación, o al menos aquí lo voy a entender así, como lo entienden los críticos marxistas de Philip K. Dick, desalienación es darnos cuenta de la contingencia de nuestra situación social. Sí, estamos encadenados por nuestra clase, nuestra raza, nuestra economía, nuestro sexo, por todo eso estamos encadenados a una situación social de la que difícilmente podemos salir. Pero podemos cambiarla. Eso es lo que nos está diciendo la contingencia. La manera en la que estamos uncidos a una situación no es necesaria. Eso es lo que nos está diciendo la novela. Y eso es lo que se opone a la ideología nazi y a todas las ideologías de la necesidad. La novela de Dick es una novela en la que aparece constantemente la contingencia de la realidad social. Las novelas completamente ideológicas y así con cualquier situación y discurso, con cualquier discurso, en la medida en que se promueva como necesario, es un discurso alienante. Solamente la contingencia nos garantiza la desalienación. Pero bueno, volvamos a la literatura. Bueno, en realidad es literatura. La literatura debe promover nuestra desalienación, no debe de decirnos qué es lo necesario, debe de estar en contra y pensar algo diferente a esta situación en la que estamos. Pero bueno, a veces se logra, la buena literatura lo logra, la mala literatura es pura ideología, es literatura programática, promueve algún partido, promueve algún nuevo dios, esa literatura es mala, por definición, porque no cumple el papel de la literatura, que es desalienarnos. Bien, ya he mencionado que uno de los elementos básicos en la obra de Dick es ese proceso. En la serie televisiva, lamentablemente, esos momentos nos son robados muchas veces y cuando se presentan se ven un tanto forzados. Quizás sea porque en realidad Dick lo estaba pensando como que la desalienación ocurre como un proceso de reflexión profunda y no como un proceso sentimental que surge de ver imágenes en una pantalla, sino como que es el resultado de una reflexión. Por eso vemos esas diferencias. Ahora quiero comentar, pues, lo que nos dice Dick en los capítulos, las páginas adicionales de El hombre en el castillo. Vienen en este libro que se llama Las realidades cambiantes de Philip K. Dick, escritos literarios y filosóficos selectos de Lauren Sutin. Esta es una edición de la editorial Vintage y trae un capítulo muy interesante, que es el que quiero comentar porque va directamente a lo que estamos hablando. Es la parte 3 que se titula Trabajos relacionados a El hombre en el castillo y su supuesta secuela o su secuela. Vienen 2 capítulos que son un capítulo en el que Rudolf Wegener, quienes leyeron la novela se acordarán de Rudolf Wegener, se enfrenta a Reinhard Heydrich, y otro capítulo que este sí aparece en la serie televisiva, aunque muy mal explotado, porque comienza, y a mí me hubiera gustado verlo, comienza con Hermann Goering en la película, en la serie televisiva. Recordemos que Hermann Goering está muerto, pero en este mundo de Dick no está muerto. El Reichsmarschallführer Hermann Goering llega a los Estados Unidos y se entrevista con el almirante Canaris y con un científico que le va a mostrar lo que ha descubierto. Pero lo que lleva fundamentalmente ahí es un regalo también, y eso es lo que me interesa resaltar. Hermann Goering le lleva un regalo al científico. ¿Qué regalo es? Es el resultado de unos experimentos del doctor Mengele con negros y con eslavos. El resultado es un feto que no se formó bien y que en lugar de cabeza tiene un pie y que en los dedos del pie tiene ojos. En cada dedo del pie tiene ojos. Es una pieza maravillosa. Una pieza de teratología maravillosa que es la que Hermann Goering le regala a este personaje.
¿Qué es lo que va a discutir ahí Canaris y Hermann Göring con el científico? La existencia de un mundo alterno donde efectivamente los nazis, los alemanes, los japoneses y los italianos perdieron la guerra. Nebenwelt, creo que le llaman, o Niebenwelt. Allí son ellos los que se enfrentan a la contingencia y Hermann Göring no está dispuesto a aceptarla. Generalmente, quienes tienen el poder son incapaces de aceptar la propia contingencia en la que están. Pueden durar, pero no para siempre. Pueden ganar, pero no por las razones que ellos dicen. Quizá las razones por las que alguien gane sean siempre el resultado de fuerzas contingentes, de la casualidad, no de la inteligencia, la belleza o la bondad. Muchas gracias.